ya una trayectoria bastante importante dentro de la literatura local, regional y yo diría ya nacional, que ya está presentando libros en Barcelona y en distintas capitales de España. Y bueno, para mí es una satisfacción tremenda el tenerlo también como miembro de la Junta Directiva del Casino, que lleva el tema del área cultural específicamente de esta entidad. Bueno, a Juan prácticamente lo conocéis todos porque la mayoría de los que estáis aquí sois aficionados a la lectura y al tema pictórico también, que tiene una faceta también importante dentro de la pintura y bueno, para casi tú sabes que es un auténtico placer tenerte hoy aquí. Sin más, os dejo que os deleite con su nuevo libro y que os guste. ¿Vale? Ataco yo directo, ¿no? A mí me da coraje hablar con micro, pero supongo que será necesario para si está grabando, ¿no? Bueno, pues entonces nada, hablaremos con micro. No voy a romper el protocolo, no empecemos. Pero el que ha roto el protocolo eres tú. Pues ahora vamos a verlo. Bueno, hace casi, no sé si un año, ¿no?, que estuvimos aquí presentando Tu mal tiempo, que era un libro, yo diría, bastante serio, por no decir bastante triste y oscuro, ¿no? Y de pronto parece que Juan ha decidido romper la baraja y nos ha sacado una novela que nos ha dejado un poco sorprendidos. Algunos lo veíamos venir de lejos ya, porque tenemos con él confianza. Pero sí es verdad que ha publicado una novela donde, antes le decía un poco de coña, pero yo creo que define perfectamente la sensación mientras uno la lee, ¿no?, que uno tiene la sonrisa constantemente puesta mientras la va leyendo, porque es una novela donde el sentido del humor, la ironía inteligente, pues está presente prácticamente desde la primera hasta la última línea, con lo cual, pues acostumbrado a esos registros un poco oscuros a los que nos tenía habituado Juan Villa, aquí en la subnovela de la zona y eso, de pronto encontrarnos con este complejo de Lumumba, pues ha sido como que ha salido el sol, ¿no? Voy a leer un trocito muy breve de tu obra, del complejo de Lumumba. Espero no destripar nada. No hay tampoco aquí una novela de intriga, ¿eh? Espero no destripar nada, pero a mí me va a ayudar a defender una idea, entre otras cosas porque yo tengo una memoria fatal y si tuviera que acordarme de los 20 personajes que la novela arrastra continuamente, pues francamente no puedo porque no me da, tendría que llevar aquí una chuleta. Pero yo he leído la novela de otra forma y voy a decir un poco de qué va desde la perspectiva en la que yo la he leído. Sabéis que la palabra complejo, el título de la novela es El complejo de Lumumba. La palabra complejo pues puede designar desde un conjunto de casas, como ya avanzo, que tiene que ver con el contenido de la novela, esa idea del complejo urbanístico, ¿no?, un complejo industrial, o también puede ser un complejo pues como el de inferioridad, ¿no?, que algunos arrastran y después expresan en sus labores políticas en Madrid. Bueno, no vamos a citar a Íñigo. Dice así: si el complejo de Edipo, según Freud, es enamorarse del padre, el de Electra, según Jung, hacerlo de la madre, y el de Narciso, enamorarse de sí mismo, el de Lumumba sería enamorarse del nosotros. Así que el complejo de Lumumba sería el que padece el enamorado del nosotros, ese nosotros que se sabe en el bando correcto de la historia. De todas formas, el de Lumumba es un complejo tosco, sobrevenido. Yo he leído la novela teniendo delante a nuestro querido Miguel Delibes. Yo no sé por qué cuando hablo de las cosas de Juan siempre me suena, en el buen sentido, no como emulación, sino como equiparación, ¿no? Me suenan sus cosas a Delibes por la manera de mirar la realidad. Son dos mundos distintos, ¿no? Pero me suena a Delibes. Y recordarán que hay una obra de Delibes que muchas conoceréis, que es Las 5 horas con Mario, ¿no?, que existe en versión teatral. Creo que hay hasta una película, ¿no?, si no recuerdo mal. Hay varias versiones teatrales en aquellos famosos programas de televisión, cuando televisión tenía cultura. Pudimos verla en una representación televisivo-teatral. Nuestra amiga Lola, ¿cómo se llama la actriz? Se ha llevado 322 años representándola, ¿no? Y en cualquier caso no es una novela exactamente, pero es un libro, vamos a llamarlo novela, para abreviar, ¿no? Es un libro que a mí siempre me impresionó mucho y les recuerdo que es simplemente una noche de velatorio en la que la mujer, muerto su marido, pues se pone delante y de alguna manera pues
Yo no voy a decir si le echan cara a las cosas, algunas sí, otras se ve que es ella misma la que no estaba muy bien avenida por la vida, pero en cualquier caso es una novela. Voy a emplear por primera vez esta expresión de ajuste de cuentas, don Juan. Bueno, eso es discutible. Bueno, vamos a dejarlo ahí. De ajuste de cuentas. Entonces, yo he tomado la novela, me he fijado menos en la concatenación de personajes, que son muchísimos, se podría decir, esto es una novela coral, esas cosas que dicen los críticos. Yo no voy por ahí. Yo la he leído más bien como una especie de novela de un personaje que es el nosotros, este personaje del complejo que es el nosotros, y que a mí me da la impresión de que ese nosotros, ya adelanto un poco, desde la primera página se ve de qué va el asunto, no digo que no destripo nada, ese nosotros se planta delante de una persona recién muerta en un velatorio y de alguna manera hace un diálogo, que es un diálogo múltiple, plural, porque hay muchos personajes distintos que van, cada uno, podríamos decir incluso que son estereotipos, ¿no? Cada uno va mostrando una visión de la realidad frente al hecho de la muerte de ese personaje principal, y yo me la tomo más bien como el nosotros, Para mí es como una especie de 5 horas con Mario, pero en versión, voy a decir la palabra con toda la mala leche, pero que se entienda como inteligencia, en versión cachonda, en versión irónica. Y cuando he dicho lo de ajuste de cuenta, tengo aquí apuntado que la primera pregunta que le quiero hacer a Juan Villa sobre esta novela, en la que él describe a una generación, él pertenece a una generación que, si bien yo creo que le fue mejor que la mía, pero a la anterior suya le fue mejor que a la propia. Me explico, hay mucha gente que lo pasó muy mal en la dictadura, es verdad, pero también es verdad que cuando cogieron el poder se lo quedaron entero para ellos y se llevaron muchos años disfrutando. Y algunos han hecho un recorrido que venía de la extrema izquierda de la dictadura, pasando por el socialismo y la democracia, y han terminado en la extrema derecha más cutre y más chabacana del que se pueda uno echar a la cara, ¿no? Y Juan ha estado ahí justo, yo creo, en la generación tuya, justo detrás de esos que entraron en política, que habían sufrido mucho, no le quitamos el mérito y el sufrimiento de la represión y esas cosas, pero que quizás yo creo que más por prevención y viendo lo que se movía ahí, que por falta de oportunidades, no entraron directamente en el poder, ¿no? Pero sí es verdad que son una generación pues que vivió toda esa eclosión de, yo creo que aquí hay gente que sabe lo que estamos diciendo, de la España medieval que duró, yo no voy a decir hasta el 77, eso sería exagerar mucho, hasta el 92. Y en el 92, porque me dieron dinero, y claro, la gente coge dinero y se compra ropa nueva, y bueno, hace cosas, hace tonterías. Tampoco es que haya cambiado mucho la mentalidad de España desde entonces. De hecho, hemos tenido altibajos y hoy podríamos discutir, ¿no? Pero en cualquier caso, que gente que pasó de la España medieval, de los 50 a los 60, se metió en los 70 en una especie de progresía maravillosa que lo prometía todo, llegó en los 80 y utilicemos la palabra por fin, el desencanto, el desencanto. ¿Qué es el desencanto? Pues esa idea de que uno ha hecho lo que ha podido, pero al final hay un punto en el que dice, pero ya más allá de esto no se puede ir, ¿no? Y eso tiene un peligro porque supone renuncia y muchas veces pues supone el abandono de lo que se quiso que fuera la vida, esa ilusión de la progresía. La novela de Juan es un retrato de esa generación que vivió ese paso. Y yo te pregunto, don Juan Villa, ¿es esto, cuando empleo la palabra ajuste de cuentas no estamos hablando del Padrino, sino una especie de quedarse usted tranquilo respecto de lo que ha vivido, de lo que ha visto, y a través de la ironía, pues decir, bueno, estuvo bien, vimos los límites y bueno, y se ha acabado? Usted ha hecho un ajuste de cuentas con su vida y sus compañeros de carrera y sus compañeros de mili, podríamos decir, ¿o no? ¿Apago el mío? Bien. Bueno, yo diría que no, verá. La historia de la novela, la intrahistoria de la novela, es que yo estaba escribiendo un cuento. Yo tenía una idea y empecé a escribir un cuento, un relato corto, lo dejé. Y con el tiempo, cuando lo retomé, vi que aquello tenía, en fin, se podía estirar, ¿no? Y le fui dando vueltas y vueltas. Esta novela yo te la he dado varios años que yo la cogía, la dejaba, vamos, no es que haya estado yo 3 años liado con la novela. La novela es una novela relativamente corta. Pero bueno, se fue poniendo cada vez más gorda, empezaron a aparecer más personajes. Pero en ningún momento tuve la sensación que dice aquí el amigo, que está muy, muy duro conmigo,
de ajuste de cuentas, no era ningún ajuste de cuentas. Por primera vez en mi vida yo me enfrentaba a contar una historia de la que no necesitaba documentación. Yo las novelas que he escrito hasta ahora son unas novelas de un tiempo en el que yo no vivía y de unos lugares en los que yo no estaba. Doñana, mis novelas hablaban de Doñana, pero de una Doñana pasada, una Doñana antigua, ¿no? Una Doñana de los años 30, de los años 40, de los años 50 del siglo pasado. Y yo me documentaba fundamentalmente de las historias que me contaba la gente, ¿no? La gente que había vivido aquel mundo, ¿no? Y construía mis novelas con historias ajenas, obviamente, porque yo no tenía ninguna experiencia en aquellos mundos y en aquellas historias. Es más, yo trataba incluso, y he tratado siempre en mis novelas anteriores, de no dar mi opinión, intentar plasmar lo que me contaban y desde donde me lo contaba la gente que me lo contaba. Pero por primera vez me enfrento a una historia que es mi propia historia, un tiempo que es mi propio tiempo. Entonces, yo ahí no necesito papeles, no necesito informantes, no necesito nada. Simplemente yo empiezo a hacer un ejercicio casi de diversión. Entonces yo me ponía delante de la pantalla y empezaba a escribir y me iba acordando de historia, me iba acordando de gente. Alguna gente que ha leído la novela me ha dicho, oye, este es fulano, este es sutano. No, nadie es nadie, porque aunque yo, por ejemplo, empiece a escribir una historia acordándome de alguien en concreto, yo me acuerdo de alguien y más o menos lo voy plasmando, este alguien termina por no encajar en la historia. Entonces ya tú lo vas remodelando, tú lo vas adaptando a tu mundo, al mundo de tu novela, ¿no? Entonces finalmente nadie es nadie, ¿no? Porque yo no sé, estoy hablando de alguien, me acuerdo de Paco, vamos a poner, que es un hombre alto y fuerte, y me pongo a contar una historia de Paco. Pero cuando pasan unas páginas resulta que yo necesito que sea bajito y endeble, pues lo pongo bajito y endeble. Porque yo no estoy hablando de Paco en realidad, yo estoy creando un personaje, ¿no? Y así ha emergido la novela. ¿Ajuste de cuentas? No. Yo creo que mala uva, no creo que haya mala uva en la novela, ni ajuste de cuentas con nadie ni con nada. Es simplemente recordar desde una perspectiva, llamámosla juguetona, unos años que, bueno, fueron los años de mi juventud, ¿no? Y los años de mi generación. La gente que estábamos en la universidad en los años 70 derivamos por una serie de caminos y yo he querido contar esta deriva desde el humor, simplemente desde el humor, por lo cual esto es una novela de humor, que obviamente tiene también momentos, digamos, que menos humorísticos o momentos, en fin, en los que hay cierta especulación y tal, ¿no? Pero fundamentalmente es una novela yo creo que divertida, no es más, ¿no? No, vamos, aclaro que no, ya he dicho antes que no era ajuste de cuentas en el sentido... Ese micro está un poco fuerte, lo mismo se va a acoplar. Decía que yo no me refería, por eso aclaro que no en el sentido del Padrino, ¿no? Sino ajuste de cuentas más bien como saldar una etapa. Es decir, Juan, reconozcamos que tiene usted una edad, y usted ha mirado para atrás y ha dicho, bueno, voy a ver lo que he vivido, ¿no? Y cuando hablo de ajuste de cuentas, pues no me refiero a que... yo no he encontrado un solo personaje al que se trate con mala baba o con mala intención, o unos son más gustosos en el sentido de que te puedes sentir más afín al personaje y otros pues te coge más de lejos. Y de todas formas, voy a basarme en el autor, esto siempre es autoridad, para decir que les leo, porque lógicamente yo vengo preparado. Dice, el autor desaparece cuando un libro llega a las librerías, pierde su autoridad sobre él o la cede a los lectores y él pasa a ser un lector más. Hay un puntito en la novela también que a mí me gusta, y vuelvo, no voy a utilizar la palabra ajuste de cuenta, pero sí una mirada irónica sobre la literatura que contrasta mucho con tu obra anterior, porque en tu obra anterior sí hay una vocación literaria muy explícita, y sin embargo aquí hay una mirada como distante, he dicho antes cachonda, hay montones de citas, pero además no son citas disimuladas, sino que prácticamente son en cada página y de forma muy explícita, incluso las hace más explícitas porque dice de dónde salen, ¿no? Que son tópicos de la literatura, y cuando digo la palabra tópico lo digo en el sentido del lugar común, nada más, ¿no? Que voy a citar algunos de los personajes que hay en la novela, o muchos de nosotros, que a lo mejor yo soy un poquito más joven que tú, no mucho, pero que hemos vivido, fui su alumno, aunque no lo parezca ya,
pero porque ya peino canas con que tapo calvas, que dijo Góngora. Bueno, decía que hay una mirada sobre la literatura distante, un poco como de cachondeo, ¿no? Los tópicos, se supone que la persona culta ha leído pues, a García Márquez, no te digo ya si ha leído a Joyce, que eso ya es como de un nivel, ¿no? Y uno va viendo que la novela está adobada con esas citas, con esa intención, con esa risa de decir, venga, ahora lo que viene es que el personaje pedante, ¿no? O incluso yo como autor, porque a veces se postula él como autor, como metiéndose dentro de la trama, dice, y ahora vamos a nombrar, estoy recordando una cita que hay en la página 58, que a mí me hace mucha gracia, porque la primera vez cuando vas leyendo la voy a leer completa, no es muy larga, la voy a leer completa porque cuando uno comienza a leerla puede llegar a pensar, Juan, hombre, Juan, que todos hemos leído algo, o por lo menos nos suena, ¿no? Pero es el mismo el que desmonta la impresión esa de que Juan está intentando colarnos una bacala, verá, dice así. Y entonces, retomando una de las múltiples lianas de su luminosa revisión, de su String of Consciousness, tantos años después, frente al féretro de su marido, Silvia Siles Sisi, habría de recordar aquella tarde remota en que Marino Aguado la llevó a conocer a su familia, al ujier que tanto admiraba a su distinguido padre y sabía de su gloria en la jurisprudencia, y el polvo que echaron, su primer polvo en condiciones, en la pequeña habitación de Marino, las paredes empapeladas de gritos, el Guernica, el abrazo de Juan Genovés, el Che, la bandera tricolor de la Segunda República Española a la cabecera de la cama, una colección de chistes recortados de informaciones de Forges y de Quino, y supo que todo aquello debía de arrasarlo el viento y había que desterrarlo de la memoria, porque quería tener una segunda oportunidad sobre la tierra, no como aquellos buen días de 100 años de soledad, que al final se quedaron sin ella por laberintosos. Todas esas cosas y más se le estaban ocurriendo a Sisi. Está visto que en las situaciones extremas de epifanía, se podría decir, no hay quien controle las cabezas y hay cabezas, al parecer, a las que le dan por el pastiche literario, como en este caso concreto acabamos de ver. Es decir, que el propio autor confiesa que ha hecho un pastiche literario que podría ser prácticamente la historia intelectual de algunos lectores que hemos conocido, incluso de una época, porque parece que no, pero cada época tiene sus libros de moda. Y después tú hablas con gente más joven que te miran como diciendo, ¿eso qué es? ¿No? Y resulta que tú hablas de esos libros como si fueran algo que ha leído todo Dios, ¿no? Y no es así, ¿no? Entonces, en ese sentido en el que yo digo que tú tienes ahora esa mirada, vamos a quitarlo del ajuste de cuenta, pero sí de una cierta zona de decir, vamos a mirarnos con gracia, porque esto ha pasado y va para adelante y realmente las expectativas muchas se cumplieron, otras no llegaron a cumplirse y otras mejor que no se hubieran cumplido. No sé, si tú quieres decir algo para defenderte, yo mientras busco otro pasaje que a mí me ha hecho mucha gracia. En realidad las citas literarias y los guiños y todas estas historias responden a la misma intención que el resto de la novela, ¿no? Cuando me pongo yo a escribir esta novela, como decía antes, estoy frente a la pantalla del ordenador y me estoy acordando de cosas. Y además no tengo pudor ni tengo ningún tipo de control. Yo voy escribiendo lo que me va apareciendo. Y lógicamente yo llevo toda la vida enredado con la literatura. ¿Qué es lo que se me viene a la cabeza? Pues cuestiones literarias. Me acuerdo de novelas, me acuerdo de personajes de novelas y los voy metiendo ahí. Para decir que yo los he leído, que yo los conozco, no. Para decir que yo me meto con ellos, no. ¿Y cómo lo hago? Lo hago manteniendo el tono general de la historia, o sea, en plan irónico. Yo cito todo esto con ironía, ¿no? Entonces, efectivamente, la novela está plagada de guiños literarios. Y otra cosa que me llama más la atención, de películas, porque hay una cantidad de películas, aparecen una cantidad de películas tremendas. Y yo al principio no me di ni cuenta. Y alguien me dijo, oye, qué cantidad de películas, ¿no? Y digo yo, pues verdad, hay un montón de películas que salen ahí, historias de películas. Claro, es que yo me he llevado toda la puñetera vida viendo películas, ¿no? O sea, que yo nací entre dos cines, el cine de verano de Aranjuez y el cine de Pepe Corona de invierno, y en medio está mi casa. O sea, que imagina las películas que yo me tragué, ¿eh? Entonces, lógicamente, te pones a escribir y todo esto va saliendo, ¿no? Todo esto va saliendo, y va saliendo en tono divertido, irónico, en tono de chiste, ¿no? La primera frase de la novela, frente al espejo, lo que viene después es una cita de Joyce, del Ulises de Joyce, ¿no? Que es una cosa muy exquisita y tal, ¿no? Pero bueno, yo estoy con un poco de coña, ¿no? Empezando la novela como la novela más importante del siglo XX, empieza como la mía,
o la mía, como la novela más importante del siglo XX. Hombre, esto lo ve quien lo ve o lo coge quien lo coge, tampoco es importante saber estas historias, pero son cosas que se me iban ocurriendo, simplemente te pones a escribir y se te ocurren cosas. ¿Cómo empieza la novela? Pues como la ha empezado la novela más importante de la historia de la literatura del siglo XX, como Joyce, un tío que se está afeitando, y así empieza la novela, un tío que se está afeitando, pero en clave de chiste, o sea que no hay más, y todavía menos ajuste de cuenta con la literatura, hombre, que la quiero más que a mi generación. Yo cogí esa última etapa del joyceanismo a la fuerza, que consistía en que si tú llegabas a un sitio y leías, y pues, se suponía que habías leído a Joyce, porque si no, daba igual lo que hubieras leído, no leías, ¿no? Entonces, y yo recuerdo que le ha dicho que yo fui alumno suyo, él no tuvo la suerte de leer una de mis primeras cosas que yo redacté completa, pero sí un amigo común, que es Pepe Juan de Astrillo, que también fue profesor mío, ¿no? Y claro, cuando yo le entregué aquello, que era pues una parodia de Joyce. ¿Por qué? Porque yo me consideraba un tío que entraba en el mundo de la cultura, modernísimo, y tenía que hablar de Joyce. Y yo creo que hay algo de eso ahí, es decir, muchas de estas citas están traídas como caracterizando a los personajes. Es decir, si este personaje es el pedante que ha pasado por la universidad y que a todos lados va patando y diciendo, miren ustedes que yo leo a Joyce y además en inglés, cuidado, que esto ya es más difícil todavía. Pues ahí está Juan Villa retratándolo con las citas de Joyce, que no molesta, no es necesario saber que realmente es una cita de Joyce, pero tú te das cuenta que describe al personaje, que es lo que importa, ¿no? Esta novela formalmente es muy interesante también porque no solo es un cambio de registro de contenido de Juan Villa, sino también es un cambio de registro en las formas, ¿no? Es una novela técnicamente distinta. Yo veo, por ejemplo, hay mucho en la novela la palabra parodia se emplea mucho en teoría literaria cuando uno lo que hace es emular en el sentido no de la imitación, sino en el sentido de querer hacer algo parecido o tocar los mismos palos que tocó algún escritor admirado, alguna obra admirada. Yo veo mucho de parodia en la novela, desde, ya estamos viendo esto de las citas literarias, cómo está construida, incluso cómo la novela se va cerrando y en algún momento se nos transmite la idea de que alguien de los personajes está escribiendo la novela, cerrando un bucle, ¿no? Ahí como infinito dentro de la propia trama. Y después los nombres de los personajes, yo creo que la gran mayoría son muy simbólicos, ¿no? ¿Uno puede decir algo de eso? O yo me voy de listo, porque que un tío se llame Mercader en este conjunto de... Sí, bueno, pues le falta que le den un piquetazo en la nuca. No sé si... Hay algunos, pero todos... Sí, la emperatriz, tú me dirás, ¿no? No, hay JR, que puede ser Juan Ruiz, pero al mismo tiempo puede ser... Apaga. El moguereño, es decir, Juan Ramón. Juan Ramón. Que los nombres tienen intencionalidad, ¿no? Algunos más. El protagonista, vamos, no voy a reventar la novela, el protagonista se llama Marino Aguado y la clave está al final de la novela, porque se llama Marino Aguado, Entonces hay una serie de nombres que al principio pues, pueden ser nombres más o menos corrientes, pero conforme se va leyendo la novela, se va entendiendo por qué la gente se llama como se llama, ¿no? Y bueno, lo de JR, en fin, hay una serie de guiños también. La novela es un juego en todos los sentidos. La mayor parte de los guiños lo entenderá la gente de mi generación. Yo creo que alguien de 25 años coge esta novela y no le hace ni puñetera gracia, vamos. Porque, digo yo, vamos, no lo sé. Es un retrato de época, ¿no? Claro, es un retrato de una época, de una gente, ¿no? Y bueno, y a nosotros nos puede hacer gracia, le vemos la punta y tal, ¿no? Pero si aquí hay alguien que no le guste el cine ni la literatura y que tenga 25 años, pues bueno, ¿este tío es tonto o qué? ¿Qué es lo que ha escrito aquí? Esto no tiene ningún tipo de gracia, ¿no? Es una novela, digo, de mi época y todo tiene detrás, o casi todo tiene detrás un chiste, un punto irónico, un juego, que alguna gente los verá más, otros los verán menos, pero bueno, pues no, ahí puedo hablar en un momento algo de los Siete Magníficos, películas, de montones de películas que aparecen, en fin, pero claro, de películas que yo veía en los años 70 y 80, que la gente que nació después pues, no las ha visto ni las conoce o tiene noticias muy lejanas, ¿no? Entonces, para entender bien esta novela creo que hay que tener una cierta edad, digo yo, no lo sé. Pero apagamos aquí que se nos acopla. Como decía él al principio,
Oye, yo estoy hablando así nada más que tú, a ver si tú me Para pegas. eso te he traído. Vale. Que decía que, como decía él al principio, en esta novela, si es una novela, mientras que en las otras nos ha mostrado a los personajes, las situaciones y nos ha dado la opción de que nosotros valoremos lo que pasa, y en muchos casos pues no hacía falta que nos inclinara a pensar nada porque era evidente la injusticia, ¿no? O la trama te iba abocando a interpretar lo que Juan pretendía sin tener que decírtelo. En cambio aquí sí, él sí se pringa. Es decir, sí hay varios brochazos que dice una persona de ahora, sí hay comentarios actuales, ¿no? Hay comentarios actuales. Hay 2 o 3 pasajes que yo tengo aquí apuntados, porque sabía que iba a salir esto del retrato de época y digo, no es solo un retrato de época, también es una mirada desde nuestra época con lo que pasa hoy, ¿no? Leo un pasaje que es una autocrítica nuestra, que yo creo que es más que generacional, yo diría que es antropológica, porque yo creo que nos pasa a todas las generaciones, nazcan cuando nazcan y sean de la época que sea y del país que sea. Dice así, dice, todo iba prosperando poco a poco. Un día desaparecían 2 caballos de la puerta de un adosado y al otro aparecía, aunque de gama baja, un Audi. Las trencas dejaban paso al Burberry, las sandalias a los tacones de aguja, el pañuelo a la corbata. Era como habitar en un permanente banquete platónico, desde el cineforum a la práctica de la whisky, pasando por toda forma imaginable de enriquecer el intelecto, de paladear los dulces frutos de la amistad, del saber y de las tiendas de gourmet, a las que cada día se hacían más adeptos por aquello de cumplir el programa de la búsqueda lumumbagandiana del confort para hacer el bien. Con la edad nos volvemos cómodos, abandonamos esa ilusión de la juventud que nos decía, bueno, yo contigo pan y cebolla, ¿no? Pan y cebolla y un Ferrari también, si entra, ¿no? Y si tengo un buen chalet, pues ya me va gustando más la cebolla contigo, ¿no? Es decir, que con la edad, esa mirada de la crítica, ¿no? De cómo vamos avanzando y vamos perdiendo esos ideales de juventud, yo creo que eso vale hoy exactamente igual, ¿eh? O, por ejemplo, leo una cosilla más rápida y te dejo a ti hablar, Juan, ¿no? Hay un pasaje que parece pensado el profesor con respecto a algunos de los personajes que en los últimos días han llenado nuestros informativos. Dice, donde alguien le dice a otro, más joven, le dice, eres un producto típico de los años que tienes, que no es que no le veáis los de tu generación las orejas al lobo, es que creéis que el lobo no tiene orejas, o peor, que los lobos no existen, que son visiones apocalípticas de 4 viejos rajados y acomodados. Pensáis que la transición fue una mascarada, una componenda barata, como si la guerra civil y los 40 años de dictadura no hubieran sido más que un carnaval, una representación teatral en la que al final del largo túnel bastara solo con quitarse los disfraces, uno el de verdugo y otro el de víctima. Esto es un retrato de la política actual y de muchos de sus defectos, no porque no fuera la transición una componenda, que probablemente lo fue, ¿no? Pero probablemente fue una componenda que no podía ser de otra manera, porque normalmente a mí, por ejemplo, si me ponen una pistola aquí, yo hago lo que me digan sin ningún problema, ¿no? Es decir, que probablemente esa generación tampoco tuvo otra oportunidad, ¿no? Yo creo que la novela es bastante más actual de lo que, en un principio, por hacer un retrato de una generación, de una época, parece, pero yo creo que no, que hay una mirada muy actual y muy sarcástica también sobre cómo la política pervierte un poco también los ideales, ¿no? Queramos o no, yo he escrito esta novela ahora, ¿eh? Entonces, claro, yo le escribo la novela desde mi perspectiva de hoy. En mi perspectiva de hoy entran todos estos años, ¿no? Entonces, claro, hablar con perspectiva de la transición, eso no se podía hacer en los años en los que se desarrolla la novela, tendría que pasar más tiempo, ¿no? Y claro, ya en este arco temporal es muy amplio y sí que la gente más joven, pues puede entender o le puede llegar. Pero a lo que yo me refería más es a los chistes, a la parte más chistosa, que las referencias siempre son de mi época, obviamente porque es la mía, yo no tengo otra y no me puedo inventar otra, ¿no? Entonces, esto es lo que quizás, ¿no?, a la hora de la lectura de la gente más joven se encuentren con más. Digo yo, lo mismo no, lo mismo resulta que es una novela juvenil e infantil, no lo sé. Tú sabes que cuando uno escribe no sabe exactamente lo que ha escrito, ¿no? Espera un poco que te lo digan, ¿no?, que te lo digan los lectores. Y bueno, y con lo que decías antes, ¿no?, la diferencia entre lo que había escrito ahora, lo que había escrito antes y ahora,
técnicamente esta novela igual, esta novela también tiene una técnica juguetona, irónica, ¿no? Es más, traiciono, digamos, las normas de lo que es la novela, ¿no? El narrador, por ejemplo, de esta novela está indefinido, porque ¿qué tipo de narrador? ¿Quién está contando esta historia? ¿Está contando esta historia alguien que está en Lumumba, alguien que está allí? ¿Está contando la historia una tercera persona omnisciente, una tercera persona que lo sabe todo, que es como un dios que está contando una historia y tal? Eso se pierde, pero se pierde adrede, se pierde adrede, porque yo he querido, yo lo podría llamar tercera persona tramposa, porque es una tercera persona, es un narrador que conoce lo que ocurre hasta que a él le interesa no conocerlo y entonces no lo conoce. Esto es un pecado técnico, esto técnicamente un novelista eso no debe hacerlo nunca, porque es que entonces te está yendo de las manos la historia, ¿no? Confundes y te confunde. Entonces, pues técnicamente igual, técnicamente yo, cuando en mis novelas anteriores yo este tipo de errores o este tipo de atrevimientos no lo cometía, ¿no? Yo me ajustaba a lo que es la normativa de la narratología, en fin, me gustaba, bueno, intentaba no meter la pata técnicamente, pero aquí, pues, me daba igual, he estado metiendo la pata técnicamente durante toda la novela. Voy a decir un secreto. Pero quizás ese sea el rasgo más interesante. Claro, porque tiene que ver con la historia, ¿entiendes? O sea, yo juego con los personajes, juego con la historia y juego con la novela como técnica, ¿entiendes? O sea, que es un bucle ahí que todo está rompiendo fórmulas, Y decía que incluso esta novela tenía un capítulo más. Cuando terminé la novela, al tiempo la cogí, la leí y añadí un capítulo, que ya era un despropósito técnico. A la hora de mandarle al editor, que nos acompaña hoy, al editor el original, le quité el capítulo porque era demasiado ya despiporre técnico, porque aparecía un tío que hablaba y contaba y analizaba, en fin, que era un poco de vivir, esto ya es pasarse un poco de la raya de cachondeo, y quité ese capítulo, por lo cual es una novela, en fin, que está un poquito recortada. Hay una cosa que a mí me hace mucha gracia y me parece además muy acertado, porque es una novela con muchísimos personajes, ¿no? Y para la gente así con poco calentre como yo, pues puede en algún momento llegar a confundir a alguno de los personajes. Y entonces él hace una cosa que en realidad parece como dicen, una especie de error voluntario de la narratología, ¿no? Como de perder el misterio al final, y que sin embargo es la técnica habitual de los sonetos clásicos del siglo de oro, que es yo te expongo, yo te digo, yo te hago, y al final te recolecto todo lo que has hecho anteriormente y en un último verso te pongo todo, ¿no? Y en esta novela sí hay unas páginas finales en las que de pronto, si te ha quedado alguna duda sobre los personajes, sobre su futuro, sobre lo que han vivido, sobre lo que han sentido, pues don Juan Villa nos va haciendo ahí una especie de recolectio, ¿no? Nos va cogiendo a los personajes uno detrás de otro y diciéndonos, bueno, este verá, y este el otro, y este el otro. Y parece como que eso rompe la trama habitual de una novela, que tiene que tener un cierto misterio, una cierta tensión hacia el final. Igual lo que hace es destensar completamente porque hace una explicación, hombre, dejando algunos flecos abiertos con los personajes que le darían para escribir una saga en alguno de ellos. Pero que lo deja un poco abierto, pero realmente él sí hace esa especie de repaso para que no se te olvide ninguno y no se olvide de qué van cada uno y hacia dónde van a tirar, ¿no? Y es muy agradecido eso porque aunque, insisto, él habla de esa ruptura de la forma habitual de la novela, sin embargo es una manera nueva de que tú tengas la sensación cuando acabas de haber hecho ¡pum! Y acaba algo cerrado, bien hecho, bien construido y que necesitaba a lo mejor esa especie de capítulo final, ¿no? El capítulo final también es un homenaje a Bienvenido Mr. Marshall, a una célebre película de Berlanga, ¿no? Lo que pasa es que Berlanga utiliza la técnica cinematográfica al principio de la película y yo lo utilizo al final, que es una voz que va explicando de noche, va como sobrevolando un pueblo y va hablando de la gente que está dentro de la casa. Es muy típico del cine italiano. Del neorrealismo, vamos, que sí, si esto es una técnica. Y bueno, también explico de la literatura,
el diablo cojuelo, ¿no? Y no vamos a Que de revelar ahí el final, viene, ¿no? pero muy berlanguiano, ¿no? El final totalmente berlanguiano, totalmente berlanguiano. O sea, es un... No, hombre, no me la rompo porque si no aquí no la compra nadie. Hay gente que me ha pagado la entrada para que lo dijera, pero no. Me he quedado con el dinero, no lo voy a decir, porque he aprendido tus personajes de algunos. Sí. En fin, vamos, no sé, yo ya mucho más no tengo que decir. No sé si este hombre que habla tanto quiere decir algo más o bueno, el público, que aquí hay gente que la ha leído ya y no sé en fin, que podían aportar alguna cosa más o podíamos, en fin, prolongar un poco el diálogo. Así que, a ver, usted. Bueno, Paco Silvera nos ha contado cómo se ha enfrentado la novela, cómo la ha hecho. Y a mí me gustaría preguntar una cosa que me da muy bien, porque cuando Juan nos comenta a los miembros de la tertulia literaria que nos solemos reunir aquí en el casino, que está preparando una novela nueva, claro, estamos con cierta ilusión y a la vez perplejidad, porque Juan nos plantea que cambia de dirección. O sea, lo que habitualmente era su literatura relacionada con el espacio, con el territorio de Doñana, pues ahora ese espacio parece que va a desaparecer de esa novela, de ese borrador que nos entrega a los miembros de la literatura para que pongamos cuál es nuestra visión de su borrador. Y bueno, en un principio pudiera parecer sorprendente, pero de verdad es el mismo Juan que es capaz de hacer una radiografía, de diseñar una anatomía humana increíble de una generación que es la suya, que son los jóvenes, y que nos deja a todos, de verdad, gratamente sorprendidos, porque es un verdadero regalo de análisis, es un trabajo de campo exhaustivo y desde luego el humor, que es cosa muy seria. Claro. Muy seria. Esa ha sido mi visión, por supuesto. Yo animo a que la lean porque, aunque no aparece el nombre de Doñana, sí que es verdad que eso pudiera suceder aquí. Sí, en realidad es una historia que puede ocurrir en cualquier sitio, sí, es universal. Sí, hombre, hay algunas cosas muy concretas, pero que luego... Hombre, yo creo que en el fondo la novela, esto es una novela abierta, donde ocurren cosas que podrían ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar, ¿no? Pasa que, claro, está... Quizás la parte humorística de la novela tape a otros aspectos. Ha habido gente que ha leído la novela y algunos incluso una cosa muy exagerada, que era como una novela de pensamiento, era una novela de tal, a mí me parece un poquito ya mucha tela, de novela ya de pensamiento y de filosofía y de todo esto me parece un poquito exagerado, pero hay quien me lo ha dicho, buenos lectores, buenos lectores. En la presentación en Sevilla, que bueno, la presentamos en el Colegio de Notarios, el notario, el director o lo que fuera de allí de estos notarios, estuvo hablando, que lo había leído el hombre y decía que no, esta es una novela de pensamiento, esto es una novela de filosofía. Y lo dijo, bueno, mira, un poquito exagerado esto de novela, pero bueno, también puede tener algo también. No, yo encantado. Para los que les guste la filosofía, porque la lean, coño, también. A ver. Dime. Esto es para meter algo entre medio de Doñana, porque Doñana no lo van a dejar, ¿no? No, Doñana a mí no me deja. Sí, estoy escribiendo una novela de Doñana. Una novela no, dos de dos momentos distintos. Y estoy enreado con dos novelas ahora mismo que sigue haciendo Doñana. Ya quisiera yo olvidarme, pero que va. No hay manera. Así que seguiré por ahí. La próxima será de Doñana de nuevo. ¿Y esta está contenta con él? ¿Con esta? Sí. Sí, sobre todo porque es una novela distinta, es una novela que no tiene, como decía, que no tiene nada que ver con lo que he escrito hasta ahora, ¿no? Lo que yo he escrito hasta ahora es algo que me cuentan, algo que yo leo, algo que busco en documentos, algo ajeno, quieras o no quieras, porque mira, yo de Doñana soy igual que tú, ¿no? Doñana es una cosa que está allá abajo, pero que bueno, Doñana es una cosa que se visita de vez en cuando, pero mi vida no tiene relación con Doñana, vamos, una relación mínima, ¿no? Pero este mundo sí tiene relación conmigo.
Entonces, claro, el estar sentado frente a un ordenador o con un bolígrafo y un folio, dejando que tu cabeza recuerde y riéndote, yo he leído la novela riéndome. Entonces yo quisiera que la gente la leyeran riéndose, porque es que a mí me producía risa las cosas de las que me acordaba de la gente, las situaciones en las que estábamos, en fin. Y claro, me salió una novela, en principio, divertida. Quizás a lo mejor más divertida de la cuenta, tan divertida que parece un cachondeo de novela. Pero bueno, en fin, es un riesgo. Bueno, pero tiene también esa parte que yo... Bueno. de este programa. Sí. A lo mejor sirve como fuente de información, es decir, alguien joven que se quiera enriquecer a lo mejor, ¿no? Tanto por las citas como las referencias del cine, le puede servir. ¿Da a lo mejor la sensación? Sí, hombre, es una novela en este sentido, o sea, que la gente joven que quieran saber un poco cómo fue el mundo, pues le puede valer, le puede valer. O sea, un documento es un documento. Todas las novelas son un documento, más bueno o más malo, pero un documento. O sea, en el fondo todos somos un poco baldosos. Todos escribimos y ahí queda la historia, más o menos buena, más o menos mala, pero sí, es un documento de una época, que quien tenga curiosidad por esta época, la época de sus padres o de sus abuelos, pues mira, lea la novela y se va a enterar cómo se vivía más o menos, o cómo era el mundo. Sí, 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 un poco se va tocando todo, ¿no? La política, el cine, la literatura, la fiesta, en fin, en fin, que es una especie de gazpacho, pero en fin, espero que divertido para el lector. Por aquí tenemos... A ver. Yo quería comentar a lo que dice Susana, que la gente de mi generación, yo que tengo la suerte de leer la novela, pues sí que nos aporta esto, el conocimiento de unas discusiones, una serie de pensamientos que había en un cambio de tendencia política que hubo y demás. Y en ese sentido te quería yo comentar, Juan, si tú consideras que la novela, el completo del mundo, es como una historia de una utopía, en el sentido de que había una serie de cuestiones que luego no llegaron a concretarse. Bueno, utopía es una palabra muy fuerte, pero indudablemente es una generación un poco fracasada, ¿no? En los primeros capítulos explico que mi generación fue una generación que tocó poco pelo, porque la gente que tocó pelo eran gente que tenían 10 años más. O sea, nosotros participamos de las manifestaciones, en fin, de todas las historias aquellas de la pretransición. Sí. Mi generación, pues la gente que nacimos alrededor de la mitad del siglo, la gente que salimos en los años 50, el baby boom, un poquito antes del baby boom, pero bueno, más o menos por ahí, ¿no? La gente que nacimos por esta época. Que estamos, la gente que en los años 70, con esa edad, nos metieron en la universidad, estamos todos cortados por la misma tijera, ¿entiendes? Entonces, esta generación fue una generación que estaba ahí entre los viejos y entre los jóvenes, pero los jóvenes en aquel momento era Felipe González y era la gente que partía el bacalao. Tú lo único que podías hacer es ir detrás del carro tocando el tambor, pero a la cámara, pero más no. Después la gente que accedió a los cargos fueron gente de 10 años más. O sea que mi generación se quedó un poco mirando un poco desde fuera. Entonces, muerte de una utopía, bueno, sí, cuando se tienen 20 años es un poco utópico. Pero bueno, yo creo que esta gente de la novela lo toman bien, vamos, y derivan muy bien, y terminan felices y comiendo perdices, más o menos, vamos, en la medida que se puede ser feliz y comer perdiz, pero bueno. Sí, estaba pensando, Juan, que ahora me explico por qué me encontré yo el bacalao roto, porque estaba partiendo el bacalao Felipe González, y yo ya me lo encontré roto, ¿no? Que vamos a hacerlo un poquito más aún. Yo en primer lugar lo que quería era felicitar a los dos, porque a mí me parece que independientemente de que haya una variación de lo que nos tenía acostumbrado, pero a mí me parece una novela bastante interesante, sobre todo porque independientemente de lo que se está contando aquí, que se puede tomar como reflejo de una época o que pueda haber citas, yo digo a todo el mundo a que la lea, porque efectivamente es una novela graciosa, pero
cosa que uno ahora dice, claro, esto en el año 82, claro, esto en el año 88, pero que da igual, la novela es muy divertida. Yo animo a todo el mundo a que la lea porque es que te vas a reír, es que te la lees. Tú dices que tu aspiración era que la leyeras con una sonrisa en la boca, por lo menos. Eso lo consigo. Yo me reí mucho, ¿no? Yo me reí mucho y todo, ahí te puedo dar la enhorabuena y te felicito porque lo has conseguido. Y esa es la reflexión de ánimo a todo el mundo para que no se quede con un reparo acerca de las cifras de la época, de la complejidad, no es nada compleja, no tiene nada que ver las cifras, que nos olvidemos de las estructuras, de que si tiene 20 personajes, 25, da igual, para ser divertida. Pero una preguntita que otras veces ya lo hemos comentado, pero que quisiera que tú no sé, la pusieras aquí en el público, lo de Lumumba, porque también para la obra era Lumumba era otra cosa. Lumumba era una Claro, cosa, claro. Sí. era cambiar un batido de chocolate. Entonces los nombres Terrorífica. entonces lo de ponerse y por qué escogiste, olvidándonos del dictador, que no sé cómo haya buscado un poquito, pero ¿por qué el nombre? ¿Por qué le pones el nombre de...? Pues no tengo ni la más remota idea. Yo creo que fue lo primero que se me ocurrió, lo de Lumumba, que yo decía Lumumba. Todo el mundo le llama Lumumba. Y claro, yo sabía que era el líder africano. Y cuando lo busco en internet veo que es Lumumba, que es muy complicado decir Lumumba. Es mucho más fácil Lumumba, pero no, es Lumumba. Y claro, yo me acordaba del cóctel que se bebía en los años 70, que era un Lumumba, que lo bebía la gente, que era una cosa un poco espantosa, que era chocolate mezclado, no sé qué historia, pero que bueno, una cosa dulzona y que la gente lo bebía. Y luego hay, digamos, un tercer componente, que esto ya, quien quiera saberlo, que lea la novela, porque el sentido del título se explica por qué se llama Complejo de Lumumba, o se deduce de una historia que cuento, una historia que cuento donde se confunde el líder congoleño con la bebida y con... Ya hay que leer la novela. Bien, pues si no hay ninguna otra pregunta, cerramos el kiosco, ¿no? ¿Usted? Bueno, nada. No, aquí te estás hartado.